Bienvenidos a Salud en Redes. Hoy tenemos un programa bastante diferente a lo que te tengo acostumbrado. Vamos a hablar de alimentos, pero desde, no sé si un poquito de química, un poquito de técnica, de ciencia de alimentos. Y te invito, a relajarte porque nuestra invitada es totalmente descontracturada, informal. Yo la veía por las redes y por eso quise invitarla, porque tiene una forma de comunicar espectacular, que me encanta. Así que con liviandad, con tranquilidad, nos vamos a meter en la Facultad de Bioquímica, en la Facultad de Ciencias Exactas, creo que de la Universidad de Buenos Aires, y como ella se presenta, Luana Ferrero, una chica de exactas. Te invito a disfrutar el programa. Muy bien, aquí estamos en este programa especial de técnica de alimentos, ciencia de alimentos, con la licenciada Luana Ferrero, la chica de... Una placa de exactas. La placa de exactas. ¿Cómo están? Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy nerviosa. No, todo bien, todo bien. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que entender es de qué trabaja un licenciado en ciencias de alimentos. Es una pregunta que me hacen un montón y Sí. a mí me sorprende mucho porque comemos todos los días, compramos comida todos los días y es verdad que cuando le digo a la gente que estudia la licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos, siempre lo asocian a la ingeniería o a la nutrición, que son carreras por ahí más escuchadas o más asociadas a algo en particular, algo en concreto. Así que a mí me gusta mucho también siempre, además de contar un poco cuál es la diferencia, digamos, de qué se trata la licenciatura, diferenciarla de la ingeniería y de la nutrición. Ajá. La licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos es la ciencia que estudia la química de los alimentos. También estudia la microbiología, la toxicología. En la carrera vemos también legislación alimentaria. Tiene que ver, sí, involucra todo lo que tiene que ver con asuntos regulatorios, el desarrollo de nuevos productos. Es como una especie de cocina, pero de la industria. Qué guay. ¿No? La ingeniería de alimentos tiene más que ver con por ahí los procesos físicos y químicos, o sea, es mucha más física, mucha más matemática, y tiene que ver con los procesos, la pasteurización. Cuando digo proceso me refiero a pasteurización, deshidratación, todos los procesos que sufren los alimentos en la industria, por ahí son a quienes corresponde llamar, si vos querés diseñar una planta. A mí si me decís, diseñame un pasteurizador, o quiero producir, no sé, 10 litros de dulce de leche por día, ¿cuántos pasteurizadores necesito? ¿Qué tamaño tiene que tener? ¿Qué sé yo? Yo te digo, tal vez tengo las herramientas para averiguarlo, pero prefiero que lo consulte con un ingeniero. Perfecto. Ahora, si me decís, quiero un dulce de leche que tenga cierta textura, ciertas características, porque lo quiero usar particularmente para un alfajor que va a tener unas tapas de determinadas características, bueno, ahí ya podés llamar a un licenciado en Ciencia y Tecnología de Alimentos porque va a tener las herramientas para diseñar los tiempos por ahí, y temperaturas, digamos, todos como los parámetros de ese proceso para poder obtener ese producto final que vos querés. Y lo que tiene la nutrición es que es como la medicina que relaciona los alimentos con los humanos, como que estudia más el impacto en el humano que en el alimento en sí, ¿no? Claro, justamente estaba pensando eso, estás como en el medio, sí, ¿no? Estás sí. por ahí la nutrición yo la asocio más a la vida, dieta, a la claro. Conducta humana. Total. La ingeniería tiene que ver exactamente con la industrialización, con el proceso, y vos estás ahí paradita. Tenemos mucho que ver con los dos. De hecho, tenemos nutrición en la carrera, una materia de nutrición, porque bueno, algo tenemos que saber. Pero sí, si bien tenemos, por ahí lo más vinculado a la salud que vemos es esto que te decía de microbiología o toxicología de alimentos, porque los alimentos son transmisores de enfermedades, entonces tenemos que saber bien, bueno, qué tipo de bacterias puede proliferar en qué tipo de alimentos, cómo podemos hacer para eliminarlas o para evitar que crezcan, que tiene que ver también con el proceso, con el diseño del packaging, o bueno. A ver, es increíble, es muy abarcativa. Te voy a hacer trabajar. Dale. Nos metemos de lleno. Dale. ¿Querés? Arrancamos por bacterias. ¿Cómo evitamos el aumento de bacterias con los alimentos que me parece que están en todos lados? ¿No? En el hogar, me decís vos. Sí. Bien. Yo creo que lo que más recomiendan, bueno, de hecho tiene más que ver con por ahí la parte de bromatología, es esto de evitar por ahí la contaminación cruzada, viste que te recomiendan
no cortar la carne con la misma tabla con la que cortás la verdura. O bueno, muchas veces me preguntan también el tema de los huevos, que también es uno de los temas que trato en el Creo que Instagram. es la Y si va- estrellita, la estrellita. ¿Se guardan en la heladera o no se guardan en la heladera? Se lavan, no se lavan lavan. o no se lavan? ¿Se puede cocinar huevo y papa en la misma ollita? Bien, el tema de los huevos me lo preguntan un montón, porque yo de hecho cuando hablo un poco de esto en redes, siempre digo esto, ¿no? De que la gente recomienda guardarlos en la heladera, pero cuando vas al supermercado no están en la heladera. Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto, no? Los huevos se recomienda guardarlos en la heladera porque va a aumentar muchísimo la vida útil. O sea, vos podés no guardarlos en la heladera. Si vos comprás un maple de 6 huevos y sabés que a las 2 semanas los vas a comer, por ahí te duran, te alcanzan. A lo sumo, el último que consumas tendrá la yema un poco más caída, más como deteriorado ese producto, no pasa nada. Pero si vos los guardás en la heladera, te van a durar muchísimo más. O sea, la recomendación es guardarlos en la heladera. Ahora, ¿qué pasa si el huevo viene sucio? Está bueno tenerlos o en tuppers, o hay como hueveras especiales que están con tapa, como para evitar esa contaminación justamente del huevo hacia el resto de los productos que vos tengas en la heladera. O sea, cerrado. Cerrado. Si está muy sucio, está bueno siempre comprarlo, digamos, tenerlo cerrado en la heladera. Y no se recomienda nunca ponerlo en la tapa de la heladera, en la puerta de la heladera, porque es la zona de la heladera donde más hay fluctuaciones de temperatura, porque vos estás abriendo y cerrando todo el tiempo. Esos productos generalmente guardamos los aderezos por ahí, pero todo lo que sea que tenga que tener sí o sí frío, se recomienda nunca guardarlo en la tapa de la heladera porque es donde más variaciones de temperatura va a sufrir. Que de hecho las hueveras vienen especialmente Justo vienen ahí, sí, sí. para la puerta de la Sí, heladera. sí, sí. Bueno. Después, con respecto a si lavarlos o no lavarlos, siempre se recomienda que no. Por una cuestión de que los huevos tienen por más que estén sucios, tienen una cutícula natural que protege al huevo del ingreso de cualquier tipo de microorganismos. Si nosotros lavamos esa superficie y consideramos que está limpio, en realidad tiene un montón de microorganismos, no es que los esterilizamos con el lavado. Sí. Lo que vamos a hacer es romper esa cutícula y permitir el ingreso de los microorganismos. Encima, como estamos usando agua, es el tobogán perfecto para que puedan ingresar y deteriorar ese producto mucho más rápidamente. Entonces, por eso la recomendación siempre es no lavarlos, guardarlos en la heladera para alargar la vida útil, si querés, y si los vas a guardar en la heladera, siempre en un recipiente con tapa. Y otra cosa que te iba a decir que... Era si cocinar junto con... Si está muy sucio, yo recomendaría que no. Igual, nada, es por una cuestión también de, qué sé yo, si está realmente muy sucio, te da un poquito de asquito cocinarlo todo junto, después tenés que sacarlo. Lo podés lavar antes y cocinarlo si te deja más tranquila en ese sentido. Total, después en el fuego, digamos, no voy a decir que el fuego mata todo porque no mata todo, pero sí. Hacemos. Sí. Transamos en que Sí. Transamos en Sí, que sí. sí. Bien. Otro gran tema, me parece, del que no sabemos absolutamente nada, dos palabritas que usamos como sinónimos, que es fortificado, adicionado, Bien, aditivo. enriquecido. Enriquecidos los alimentos. ¿Es todo lo mismo? ¿Son Bien. distintas? No son lo mismo. Acá en Argentina tenemos leyes que determinan o establecen que ciertos alimentos tienen que estar enriquecidos. Un alimento enriquecido es un alimento al que se le añade por ley algún nutriente en particular. Por ejemplo, acá todas las sales tienen que estar yodadas, o sea, hay que adicionarles yodo, que es un nutriente que no podemos sintetizar nosotros en nuestro organismo, tenemos que consumirlo sí o sí en nuestra dieta, es un nutriente esencial. Y por el tipo de alimentos que consumimos, por la zona en la que estamos, los alimentos a los que tenemos acceso no tienen mucho yodo. Entonces, eso genera un montón de enfermedades, genera bocio. Hubo una época en la que acá había un montón de casos de bocio y los organismos oficiales de salud decidieron, bueno, ¿cómo podemos hacer para suplir a esta población que se está enfermando por esta carencia de este nutriente sin tener que pedirles que compren algo distinto o tener que cambiarles la dieta? Y una de las estrategias que se usa tiene que ver con enriquecer alimentos que sean de consumo masivo y cotidiano. En este caso, la sal. También las harinas están enriquecidas con un montón de vitaminas y con minerales y tiene justamente que ver con eso, como para evitar carencias nutritivas en una población que, bueno, esta es como una de las soluciones. Ahora, un alimento fortificado no responde como a una emergencia sanitaria, no es que hay una ley que obliga a las empresas a fortificar con determinado nutriente. Una fortificación
tiene que ver con una decisión propia de la empresa, de la marca, de decir, bueno, yo quiero fortificarlo con ciertas vitaminas o fortificarlo con ciertos minerales, pero eso cuando vos lo ves en la denominación de venta del alimento, que es como el nombre legal que tiene ese alimento, generalmente siempre están abajo, muy chiquitito en los envases, las denominaciones de venta, dice o fortificado o enriquecido. Cuando, por ejemplo, todas las harinas que compren, todas las sales que compren, tienen que decir enriquecido según ley, con los minerales o nutrientes con los que está enriquecido. Ujú. Si dice fortificado, ya sabes que es una decisión de la empresa. Perfecto. Esa es la diferencia, decíamos, si es una ley que lo obliga a enriquecer o si es una decisión propia de la empresa, es fortificado. Perfecto. Y recién mencionabas las etiquetas. Sí. A ver, es muy difícil leer etiquetas. Para quienes no entendemos, es Sí. realmente muy complicado. Sí. Tienen Muchísima información. mucha información, Sí. información que la verdad con términos a los que no accedemos esto. Total. Fortificado según ley tal. Claro. Bueno, a ver, ¿cuál sí. sería la función de una etiqueta? Mm. Después hablamos del etiquetado frontal, pero Bien. digo, ¿cuál sería la función y qué sí tenemos que saber Bien. y decir, bueno, compro este alimento o no? Esta es una militancia que yo tenía mucho en redes, sobre todo cuando empecé a principio de año a comunicar más propiamente dicha ciencia de alimentos, que tiene que ver con cómo identificar alimentos que están aprobados por nuestras autoridades sanitarias de aquellos alimentos que no están aprobados por nuestras autoridades sanitarias. Hay gente que fabrica alimentos en su casa, que los envasa, porque bueno, tiene acceso por ahí a una envasadora, los vende en dietéticas o en ferias o en la calle, y por ahí nosotros o muchas de las personas consumidores no tienen las herramientas necesarias para ver ese envase, interpretar la información que dice ahí y entender si ese producto fue aprobado por autoridades sanitarias o no. Y el riesgo acá no solamente es si está contaminado o no, porque no se sabe dónde lo hizo, en qué condiciones, cómo, sino también que desconocemos la procedencia de la materia prima que usó, si de verdad eso que me están diciendo que es efectivamente, por ahí te venden gato por liebre, te dicen, sí, esto es Sintac, y en realidad no es Sintac. Pero por ahí el productor no sabe la importancia de que no tenga gluten o que no tenga maní. Por ahí te dicen, no, si no tiene maní, en realidad tiene y puede generar un caso de, por ahí le puede generar alergia a una persona. Bueno, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la salud, que bueno, las autoridades sanitarias chequean de que efectivamente ese producto sea lo que dice ser, que se haga en un lugar aprobado y apto para eso, que las personas que se estén encargando de fabricar ese alimento tengan un curso de manipulación de alimentos. Bueno, hay un montón de chequeos que se hacen. Entonces, para mí es importante saber cuándo un producto que vos estás comprando está aprobado o no. Una de las estrategias que yo recomiendo siempre es buscar o intentar identificar en esos envases de esos alimentos todos los elementos, como los elementos obligatorios por ley que tienen que estar sí o sí. Uno, por ejemplo, es la denominación de venta, que es el nombre. ¿Qué es lo que estoy comprando? Que no hay que confundirlo con la marca, porque hay un montón de galletitas que tienen marcas conocidas o nombres conocidos y las asociamos directamente a eso, pero si uno se fija muy chiquito abajo en los envases, siempre dicen galletita a base de tal cosa o galletita de vainilla, bueno, como la denominación de venta. Hay un montón de productos que ni siquiera tienen denominación de venta y no sabes lo que estás comprando porque por ahí el envase es transparente y lo podés ver. Entonces juegan mucho con eso. Sino los más directos son el RNE y el RNPA, que son el Registro Nacional del Establecimiento, o sea, el lugar en el que se elabora tiene que estar aprobado y tiene un número eso de aprobación, y el RNPA, que es el Registro Nacional del Producto Alimenticio, que es que la autoridad sanitaria chequeó el proceso de ese alimento, las materias primas, quiénes iban a ser los proveedores, y dijo, bueno, si este alimento se puede fabricar en este lugar. Si yo tengo una empresa y tengo 5 alimentos, los 5 tienen un RNPA distintos. O sea, cada alimento tiene que ser aprobado. Claro, es como una especie de matrícula del alimento. Es como el DNI del alimento individual. Te aprueban el lugar y te aprueban ese tipo de alimento para esa planta. Porque una persona no puede fabricar cualquier alimento. Si yo fabrico galletitas, no puedo decir, bueno, y los miércoles voy a hacer patitas de pollo. No, porque para hacer patitas de pollo necesitas otro RNE, porque necesitas otras condiciones de establecimiento. Tenés que tener frigorífico, bueno, se entiende como, bueno, un montón de cuestiones. Vamos a un bloque y a un corte. En el próximo bloque seguimos con esto. Está buenísimo. Ya volvemos. Auspicia este programa Nedutec, consultora de neurociencias, educación y tecnología. www.nedutec.org.
capacitación profesional, investigación, atención en salud y asesoramiento a familias, instituciones y empresas. infonedutec@gmail.com. Bueno, seguimos con Luana Ferrero. Pero estoy fascinada hablando de... Es un mundo. Sí, es realmente un mundo. Decías entonces que la manera de controlar que tenemos nosotros de asegurarnos que un alimento es... A ver, primero que estamos consumiendo lo que compramos. Total. Pero aparte que está habilitado, que está controlado, es el nombre, los números como... El RNE y el RNPA. Los números como las matrículas, claro, los DNI de los alimentos. De este alimento. También tenemos, bueno, más conocidos por ahí por la gente que seguramente chequean, o la mayoría creo, que es la fecha de vencimiento. Sí. El contenido neto, que es cuánto pesa ese alimento, que generalmente se mira cuando uno quiere comparar precios, a ver, bueno, cuál me conviene más. Bueno, lista de ingredientes, que la lista de ingredientes, un dato copado que yo siempre cuento es que siempre están ordenados del mayor ingrediente al menor. Y al final siempre tienen que ir declarados todos los aditivos que se usan. Entonces, si yo quiero comprar, por ejemplo, un alimento que es... Viste que hay un montón de alimentos que son a base de miel, por ejemplo. Sí, a base de que parecen queso. Bien. Los alimentos a base de miel generalmente es una mezcla de miel y algún jarabe. Generalmente es jarabe de maíz de alta fructosa. Pero es miel y jarabe. Es una forma de hacer una especie de miel, pero bueno, abaratando un poco los costos para las personas que por ahí no les alcance para comprarse una miel o la consuman cada tanto y digan, bueno, la verdad, entre un alimento a base de miel me da lo mismo. Ahora, dentro del mundo de los alimentos a base de miel tenés aquellos que tienen como primer ingrediente miel y aquellos que tienen como primer ingrediente jarabe de maíz de alta fructosa. Entonces vos ahí podés decidir si vos querés un alimento a base de miel, pero que tenga más miel, o seguramente sea mucho más barato el que tenga primero como primer ingrediente jarabe de maíz de alta fructosa, porque va a ser el ingrediente que más tenga. ¿Se entiende? Entonces es una estrategia también cuando uno quiere comparar alimentos que por ahí en principio parecen muy similares, pero por ahí ves que uno tiene más azúcar que otro, uno tiene por ahí más azúcar que fruta, y el otro tiene más fruta que azúcar. Entonces, bueno, ahí vos ya vas decidiendo entre productos que en principio parecen dos mermeladas por ahí, y bueno, después uno va como tomando sus decisiones en base a los ingredientes que vaya teniendo. Totalmente. Recién mencionaste así por pasar. No sé si tiene que ver, si es un mito que anda dando vueltas por las redes o si es algo... si es verdad o si lo sabes o no, pero mencionabas el gluten y hay muchas como gente que está probando si la harina que está por consumir tiene gluten o no, con unas gotitas de yodo. Sí. Eso en realidad creo que es para identificar almidón. No... Creo que es para, o yo por lo menos lo escuché, para ver si la harina de almendras... Está contaminada con harina. Sí, porque según yo estuve leyendo hace poco un poco, igual toco medio de oído, habría que averiguar bien, pero sí, la harina de almendras en teoría tendría muy poca cantidad de almidón, y si vos pones un poquito de Perbinox, es una reacción colorimétrica, que en realidad se usan muchísimo las reacciones colorimétricas en la ciencia de alimentos para identificar si algún producto tiene o no tiene algo. Por ejemplo, si vos comprás un jamón y le pones una gotita de Perbinox y eso vira a un color más negro o violeta oscuro, significa que tiene almidón. Entonces vos sabés que si a vos te lo vendieron como jamón, está adulterado, se dice. Una adulteración es un producto al que le pusieron un ingrediente que no declararon. Si no, no se puede llamar jamón, tendría que ser un alimento a base de jamón. Y ahí vos le podés poner almidón si querés, porque ya deja de ser por denominación de venta jamón. Esa es la importancia también de leer la denominación de venta y distinguir qué es lo que estás comprando. Porque, a ver, entonces en la letra chiquita tiene que estar, porque la autorización, digamos, me imagino ANMAT, debe haber pasado como alimento a base de... Claro. No es que está prohibido, por ejemplo, hacer un alimento a base de miel. Está prohibido venderlo como miel y ponerle jarabe de maíz de alta fructosa, si no lo estás aclarando. Si vos lo vendés como alimento a base de miel y declarás que tiene jarabe de maíz de alta fructosa, no pasa nada. Perfecto. De ahí ya es como responsabilidad nuestra como consumidores estar atentos a esas cosas, seguir, decidiendo, porque en realidad no hay una cosa que esté bien o que esté mal. Mientras vos sepas lo que estás comprando, está perfecto. Está buenísimo, me encanta. Otro gran, nos metimos con el huevo, las bacterias. Otro
gran mito son los hongos. Bien. Cuando un alimento tiene hongos Sí. y, no sé, cortamos esa partecita del queso y Bien. podemos comer lo otro, lo tenemos que tirar todo. Hace poco yo hice también un contenido sobre esto que tuvo bastante repercusión, porque hay mucha también, dentro de la propia del mundo científico, hay muchas opiniones diferentes. Ah, Hay gente que dice, terminantemente le sacás el hongo y lo comés y no pasa nada. Yo generalmente lo que recomiendo es lo que dicen los organismos de salud. Por Porque favor. en realidad, digamos, uno puede tener una opinión, lo que sea. Yo soy una transmisora del conocimiento. Yo no te voy a decir, hace esto porque yo creo que hay que hacerlo así. Yo te digo, mirá, lo que dicen los organismos de salud, que en este caso son SENASA y el MAT, es esto. Después hay otros en otros países, por ejemplo, Estados Unidos, tienen recomendaciones que son un poco más flexibles, que yo de eso también hablé un poco. Incluso dentro de las flexibles, te dicen, no lo cortes y lo comas en todos los casos. Generalmente, los organismos más flexibles lo que te dicen es, si es un alimento duro, una zanahoria, un queso duro, podés cortar, o sea, desde donde arranca el hongo, calculás 2 centímetros, todo alrededor lo dejando cortás. zona sana. Claro, como bueno, un cachito alrededor, lo cortás, lo sacás y lo podés comer si es un alimento duro. ¿Por qué? El hongo tiene la capacidad de como expandirse, claro, se llaman hifas. Es como una especie de raíz, no son Sí. plantas, pero digamos, funciona como una especie así, ¿no? Como que se van proliferando de esa forma, a través de las hifas. Y además algunos producen micotoxinas, que son... Sí, son Microtoxinas. Sí, o sea, es que no sabía cómo... Por son- eso, sí, debe ser muy complicado explicar. sí, bueno, Sí. no importa. Micotoxinas, obviamente a la larga, o sea, si uno consume muchas micotoxinas a lo largo de su vida, las va acumulando, está demostrado que tienen efectos tóxicos en nosotros. Ujú. La recomendación nunca va a ser consumirlo igual o acumularlas igual. Pero bueno, con que, no sé, hay gente que dice cortalo, total no pasa nada una vez, pero bueno, ahí ya corre por cuenta de cada uno. Lo que tiene estas micotoxinas es que en alimentos líquidos, por ejemplo, pueden difundir. Entonces, por más que vos saques los primeros 2 centímetros y te lleves el hongo, que ponele que con el hongo no pasa nada porque a lo sumo te agarra alguna alergia o algún malestar estomacal, pero no es tan grave. Las micotoxinas son como el peligro a la larga, a futuro. Y las toxinas sí pueden llegar a difundir si es un alimento líquido, si es una mermelada, por ejemplo, si es un queso blando. Un queso, Entonces, un yogur. las recomendaciones, total, los yogures Yogur, también. muchas sí. veces destapás Sí, sí, y sí. tienen... Entonces, en el momento no te va a pasar nada. El tema es, bueno, cuidar la salud tuya y de la gente que te rodea a la larga. Pero de nuevo, no dejan de ser decisiones que toma uno si no quiere tirar el alimento porque le salió caro, porque no quiere desperdiciar. De última, tomará más recaudos la próxima vez. Ujú. Pero bueno, las recomendaciones oficiales de acá de Argentina es descartar el producto completo. Acá en Argentina no te recomiendan consumirlo igual. Pero bueno, los organismos más flexibles sí te dicen, bueno, si es un producto duro, si sabes que no podría llegar a penetrar esa micotoxina, lo puedes sacar. Porque encima las micotoxinas no las producen todos los hongos y no todos los hongos las producen en todos los tipos de alimentos. Pero bueno, ya eso es hilar muy fino y es medio jugar una ruleta rusa. Porque en realidad nunca vas a estar seguro de si te va a hacer mal o no. Pasa un poco eso con los alimentos también. Puede estar contaminado como no, pero bueno, uno toma los recaudos como para no llegar a enfermarse a futuro. O por lo menos esas son las recomendaciones también de los organismos de salud y son las que yo transmito. Totalmente. Y tenemos otro de los videos que vi, de los reels de tu cuenta que me encantó, es sobre la yerba. Ah, la Me- yerba mate. La yerba mate. Sí. Y como gran matera que soy, y en Argentina es todo un tema la manipulación de la Sí. yerba. Sobre la montañita. Ujú. Bueno, estuvo bueno esa porque viste que hay gente que hace la montañita del mate y hay gente que decide no hacerla. Sí. Y parece que es una cuestión como de... No sé, De co- gustos, de claro. gusto, de Y costumbre. en realidad cada hay- uno prepara el mate, viste que uno Sí. prepara el mate exactamente igual, siempre Sí, el sí, mismo, sí. de la misma forma. Y la famosa montañita. Está demostrado termodinámicamente hablando que hace que la yerba dure más. Porque en realidad vos lo que estás haciendo ahí es como, bueno, tenés la misma cantidad de yerba, la estás separando en dos. Primero estás como extrayendo todos esos compuestos que te dan el sabor de la yerba mate, de la mitad de esa yerba que vos estás usando. Y viste que a medida que uno va cebando, va como aprovechando el resto de la yerba. Sí, Entonces se va desmoronando Claro, el se va muro desmoronando, que uno se hace, desmorona. un muro diagonal. Sí, sí, sí. Y va, sí, Y eso hace que
dure mucho más porque estás como de alguna forma compartimentalizando la cantidad de yerba que estás usando. Entonces extraes primero los compuestos de una parte, después ya empiezas a mojar la otra y extraer los compuestos de la otra. Y ahí hay todo un juego entre el tiempo, primero la temperatura del agua, mientras más caliente esté el agua, viste que se lava mucho más rápido el mate. Eso tiene que ver con que mientras más caliente esté, más compuestos te extrae. Entonces es como que la terminás, le sacás todo lo que tiene de una. Por eso siempre te dicen, bueno, la temperatura tiene que ser menor. Creo que recomiendan 70 grados centígrados, 75 por ahí, porque eso es como que te permite ir cebando, sacás un poquito, cebás, sacás otro poquito, volvés a cebar, sacás otro poquito. Entonces es como que, bueno, hace que el mate se pueda aprovechar mucho más o que te dure muchas más rondas. Y después está la cuestión de la cantidad de tiempo que vos lo dejás cebado. Un buen matero lo deja 30 segundos. Esto lo aprendí hace poco en el Mundial del Mate. Ah, bueno. El Mundial del Mate. Sí. Ahí nos tenemos que meter. Sí, sí. Bueno, la dejas 30 segundos y eso también, mientras más tiempo esté el agua caliente en contacto con la yerba, más compuestos vas a extraer. Si vos lo dejas, viste que a veces lo dejas, como para ahí lo cebas, te olvidás y cuando lo volvés a tomar tiene un sabor amargo, asqueroso. Gente que trabaje y deje el mate ahí cebado, no conozco. Por eso tiene que ver con la cantidad de tiempo que vos lo dejás, mayor es la cantidad de compuestos que extrae. Entonces, por eso cuando lo tomás después sentís ese sabor amargo asqueroso y lo volvés a cebar y nada, está normal porque ya le sacaste todo. Perfecto. Entonces el tiempo y la temperatura juegan ahí un rol importante y la montañita también para extender el tiempo de vida útil de esa yerba. Para aprovechar la yerba. Sí. ¿Me puedes explicar cómo hay un mundial de mate? No es que tomamos mate solo en Sudamérica. Es increíble. Yo esto, la verdad, ni siquiera Sudamérica, en el sur de Sudamérica. Sí, me sorprendí. Me invitaron hace poco también a hacer un par de contenidos y a participar. Estuvo muy bueno. Aprendí mucho sobre muchas hierbas. No soy experta ni mucho menos, pero existen institutos donde te enseñan a catar distintos tipos de hierba. Aprendí también esto de que depende, primero, la molienda que tenga, el lugar donde se coseche, donde se coseche la yerba. Hacen como que, bueno, las mezclas que hay, ¿no? La verdad que es un mundo increíble. Bueno. Algo que no probé, pero que tengo muy pendiente es la yerba brasilera, que no tiene palo y es de un color verde, porque ellos no la estacionan. Nosotros acá la dejamos mucho tiempo estacionarse, por lo menos 6 meses, y eso hace que cambie el color, que cambien los aromas y los sabores. Y ellos parece que es como pasto picado. Es un verde fluo encima. No se ve muy apetitoso, pero tengo ganas de probarla igual. Bueno, tienen cosas tan ricas los brasileros. La verdad, no te tentó. El cimarrón no te lo recomiendo para nada. Tienen de todo, no eso. Muchas gracias, Ana. No, a ustedes por invitarme. Muchas gracias a ustedes por haber estado y nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 18 horas.